Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se conecten para empezar a hablar de genealogía, empezar a las inquietudes, las dudas que tengan sobre genealogía para que empecemos a despejarla. Es un tema que a mí personalmente me apasiona y mucho que aprender, muchísimo que aprender. Me gustaría que si tienen dudas, si tienen alguna inquietud o algo, escriban y yo se las responderé a medida que vamos hablando. Buenas noches, hola Pistacho, ¿cómo estás? Vamos a ver quiénes están. Me quiero saber si se escucha bien. Buenas noches, Luz Estela Castaño. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? Vamos a empezar un ciclo que personalmente me apasiona, me encanta el tema de la genealogía, me gusta todo lo que puede uno descubrir a través de la genealogía, todas las historias que se repiten o se reparan a través de las historias de nuestros ancestros. Buenas noches, Yasmín Fajardo, buenas noches, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo me escuchan? Hola Natalia, Marle, ¿cómo están? Natalia Arango, Sara Beatriz, hola, buenas noches para todos. Ok, perfecto. ¿Cómo está? Hola Lili, ¿qué más? Ligia, buenas noches. Ok, perfecto. Vamos a hablar entonces hoy de la genealogía, en específico del árbol genealógico. ¿Qué es el árbol genealógico? El árbol genealógico es un cuadro como cualquier otro cuadro, donde plasmamos fechas especiales de nuestros ancestros y de todas las personas que pertenecen a nuestro clan familiar. ¿Qué debemos tener presente dentro de esa estructura del árbol genealógico? Es importante tener fechas de nacimiento, fechas de defunción, fechas importantes y acontecimientos importantes que hayan sucedido dentro de nuestro clan familiar. Hoy quiero hablar de la estructura porque en nuestros encuentros vamos a estar hablando de muchos otros temas que se pueden observar desde nuestro árbol genealógico, como por ejemplo la sintomatología de nuestro cuerpo. A veces no es en sí que nosotros heredemos una sintomatología o una enfermedad de nuestros ancestros. Puede que no heredemos la enfermedad, pero sí heredamos la emoción, heredamos la forma de vivir la vida, la forma de observar la vida. Y en ese afán del ser humano para poder pertenecer a un grupo familiar, empezamos a hacer una cantidad de lealtades inconscientes que nos llevan a repetir historias, a reparar. Entonces, nos va a servir muchísimo empezar a ver esa historia de nuestro clan, empezar a ver qué vivieron, cómo vivieron ciertas situaciones de sus vidas, para ver qué estamos reparando o repitiendo del clan familiar. ¿Qué son o cuáles son los patrones que tendemos a repetir de nuestro clan familiar? La sintomatología, que es la parte corporal, están los síntomas mentales y los síntomas espirituales. Hay que observar esos tres puntos dentro del clan familiar: el corporal, el espiritual y el emocional, o sea, mentales, espirituales y corporales. Son los tres puntos que hay que tener presentes cuando estamos observando nuestro árbol genealógico, porque no solamente heredamos nuestro color de cabello, nuestra estatura, nuestro contexto físico, sino que también heredamos todas esas emociones no resueltas o esas historias que nuestro clan no tuvo herramientas para poder solucionar.
Entonces resulta que hay un dicho que te dice que cuando los abuelos comen limón, los nietos chasquean los dientes. Resulta que desde la genealogía se ha observado, se ha podido observar que, por ejemplo, este primer clan sufre diabetes. La segunda generación no sufre diabetes, pero la tercera generación viene y vuelve y sufre diabetes. Ha pasado en muchos casos. Entonces es como todos esos silencios que hay hacia atrás, como no los han resuelto, entonces vienen las generaciones siguientes a resolver esas situaciones o esas emociones que no fueron, no tuvieron las herramientas para poderlo superar. Entonces es importantísimo empezar a observar en nuestro árbol genealógico qué historias estamos repitiendo, reparando, para poder empezar a hacernos responsables, porque todo ese proceso, todo el proceso que la humanidad está viviendo en este momento, porque podemos observar que hay una oleada hoy de terapeutas, de personas que nos estamos dedicando a entregar una información que para muchos resulta ser muy valioso, porque seguramente ya están preparados para recibirla. Eh, Vienen para un cambio, vienen para una nueva era, para un nuevo estilo de vida, es un estilo de vida de conciencia, de aceptación, de responsabilidad. Ya es hora de que dejemos de responsabilizar a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestro gobierno, al país, al pueblo, al amigo, al hijo, a tu pareja. Empezar a dejar de responsabilizarnos, a responsabilizarlos a ellos de todo lo que a nosotros nos sucede, sino empezar a observar para qué estamos viviendo situaciones en nuestra vida. Entonces, el árbol genealógico es maravilloso, es una brújula donde nos va a ayudar y nos va a guiar en todo este proceso de cómo estamos reparando, repitiendo inconscientemente memorias que tienen o que no solucionaron hacia atrás nuestro árbol genealógico. Resulta que nosotros somos cíclicos como es la naturaleza. Nosotros en nuestra vida tenemos un ciclo. Entonces es como si hubieran hoy, por ejemplo, hoy estamos sembrando emociones, sembrando vivencias, sembrando pensamientos, sembrando una cantidad de situaciones, porque no solamente somos un cuerpo, sino que somos una estructura completa. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese momento? Estamos sembrando. ¿Qué hicieron nuestros ancestros? Sembraron. Y después vienen, sembramos, por ejemplo, un evento, una emoción, una situación, la sembramos, pero después recibimos la cosecha de eso que sembramos, de eso que estamos dando hoy, lo vamos a recoger mañana, nosotros o las generaciones siguientes. Entonces hay que ser consciente. Por eso es que siempre van a escucharme que yo digo pensamiento puro, sentimiento puro y actos puros. Es tener una coherencia, es tener una conciencia de lo que yo estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, para que se vea reflejado afuera. Esto no solamente le hablamos, en genealogía no solamente se habla de los síntomas que pasan en nuestro cuerpo, de los síntomas que se estén reflejando, no, los síntomas corporales a través de la enfermedad, sino que también se empieza a observar cómo es la conversación que tienes con el dinero, con las relaciones de pareja, con la parte laboral. ¿Qué es esa conversación que tienes? ¿Cuál es esa forma en que resuelves o cómo estás viviendo la vida en este momento? En todos estos sentidos, en todos estos sentidos, porque todo es una cosa lleva a la otra, somos una sinergia completa, total y maravillosa. Entonces, yo siembro una emoción, la resuelvo o no la resuelvo, vivo un evento, vivo un momento en mi vida, vivo una situación en mi vida y si no la resuelvo, es como si no me hiciera cargo de mi vida, no me hiciera cargo de lo que estoy aprendiendo y no observo qué es lo que estoy aprendiendo a través de las situaciones que me están pasando o no he aprendido o no he aprendido cómo resolverlo. Entonces esto es como empezar a buscar esas herramientas y hacer conciencia de todo lo que
vivimos y lo que dejamos como sin aclarar, como sin entender cuál es como la lección que estamos aprendiendo, porque nada es bueno ni nada es malo, simplemente son aprendizajes, son lecciones de vida que nos ponen enfrente para poder trascender y a través del árbol vamos a observar cuáles fueron esas historias que mi clan familiar no resolvió o no tenía las herramientas para hacerlo. Lo vivieron en soledad, fueron impactos imprevistos y se vivieron con mucho dolor en soledad y no fueron resueltos. ¿Sí ven? Entonces es aprender. Por eso es tan importante cuando dicen que empecemos a conocernos. Es para ver cómo estamos resolviendo las situaciones que el día a día nos está trayendo. Por eso todo el tiempo estoy haciendo, es primera vez que hago un en vivo en Facebook, porque me lo pidieron mucho por Facebook, que generalmente lo hago por Instagram y tengo invitados poderosos, personas que tienen otra información que también pueden generar muchísima ayuda en este proceso de aceptación y de conciencia, de comprender qué es lo que estoy viviendo, para qué lo estoy viviendo. Porque cuando comprendo lo que estoy viviendo, más fácil lo voy a aceptar. Cuando lo comprendo, lo acepto, entonces voy a empezar a fluir de una forma diferente. Me preguntan por acá que si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado, va a estar acá en la fanpage para que lo podamos ver. Listo, perfecto. Hoy vamos a hablar de algo importante. Bueno, en el árbol genealógico se tienen en cuenta fechas de nacimiento, fechas de defunción, fechas de matrimonio, acontecimientos importantes que hayan vivido en nuestro clan, accidentes, fiestas, eventos muy importantes, porque todos esos eventos quedan impresos en nuestra memoria genética, cómo fueron resueltos. Entonces, cuando vamos a empezar a interpretar el árbol, entonces vamos a empezar es como si entrelazamos historias y ese entrelazar historias nos empieza a entregar una información maravillosa donde podemos comprender qué estamos repitiendo, qué son esas historias que estamos viviendo que no se resolvieron. Las generaciones anteriores o incluso hasta nosotros mismos, porque no solamente miramos 4 generaciones hacia atrás, sino también todo ese proceso desde el momento 9 meses antes de ser engendrados. 9 meses antes de ser engendrados, el momento en que fuimos engendrados, los 9 meses de gestación, la forma en que yo nací y hasta los 3 o 7 años de nacimiento. Entonces, mira que el árbol es no solamente es hacia atrás, sino también el de ahora, el vivir, cómo ha sido mi vida, cómo he resuelto, porque tenemos absolutamente claro que como yo viva mi vida, como yo viva esta experiencia de vida, es la herencia que voy a dejar a generaciones hacia atrás. Pero da la gran casualidad o el gran placer. Me parece que es antes como algo muy bello, eh, que cuando yo sano 4 generaciones hacia adelante y 4 generaciones hacia atrás. Entonces es maravilloso poder tener como esa oportunidad de mirar, sanar, soltar, comprender. Entonces, miramos no solamente 4 atrás, sino también nuestro proyecto sentido. El proyecto sentido, el proyecto es un sueño, una meta o un deseo, y el sentido es qué sentido o qué papel venimos a jugar nosotros dentro de nuestro clan familiar. ¿Cuál es el papel? Como si fuera una obra de teatro. Entonces, en esa obra de teatro hay unos participantes de esa obra de teatro y nosotros tenemos un plan, tenemos un papel dentro de ese árbol genealógico que nos corresponde cumplir, hacer o un propósito. Tenemos un propósito dentro del clan familiar, ¿cierto? Entonces, nuestros padres inconscientemente o nosotros como padres inconscientemente, ¿qué hacemos? Ponemos en nuestro hijo
un sueño, una meta, un propósito o algo que quiero que cumpla, ya que yo no pude cumplirlo, generalmente. Generalmente, y más cuando son hijos que supuestamente no son programados, pero todos los hijos, consciente o inconscientemente, son deseados. O sea, desde el inconsciente, ese hijo ya está en nuestra alma, ya sabe, ya hizo un pacto con esa personita para que llegara a este plano terrenal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el árbol genealógico? O para cuando empezamos a crear conciencia, cuando empezamos a reconocer, a romper y sanar. Eso es lo que se está buscando desde la genealogía. La genealogía es una herramienta poderosa, es maravillosa y puede ir incluso con otras herramientas maravillosas que se utilizan. Entonces, como ir hacia el inconsciente, voy y busco cuál es esa memoria inconsciente que tengo ahí y de ahí cojo otras herramientas y puedo empezar a elaborar. Desde la genealogía se utiliza la PNL, yo utilizo mucho el tema de Escuela de Magia del Amor, lo complemento con el tema de la genealogía, con el eneagrama personal, que me encanta, me gusta muchísimo el eneagrama personal. Vamos a mirar entonces. Hoy voy a tocar un tema importante dentro de la genealogía, que son los secretos, ¿cierto? ¿Qué es un secreto? Es algo que se oculta, ¿cierto? Ahí es algo que está prohibido decirlo. Bueno, por acá nos dice Pistacho, ¿las fechas tienen que ser exactas o con el año únicamente basta? Las fechas se deben hacer, lo primordial es día y mes. El año también es importante en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque si yo nací en una época de pandemia, tiene una información. Si yo nací en una época de guerra, tiene otra información. ¿Por qué? Porque como hayan asumido mis padres, ese evento que pasó en ese año, improntaron una memoria en mí. Por eso a veces es importante tener presente también el año. ¿Cierto? El año. Y más cuando vamos a empezar a trabajar, cuando vamos a descodificar el nombre, porque el nombre también tiene una información dentro de nuestra vida. El nombre tiene una tendencia, improntaron una memoria en nosotros a través del nombre, que eso también vamos a llevarlo a cabo y vamos a hacer. Hay mucho tema para cortar dentro de la genealogía donde lo vamos a empezar a observar. Todos los jueves vamos a conectarnos por este medio. Vamos a hacerlo por Facebook para empezar a comprender una cantidad de cosas que uno dice, wow, esto definitivamente es un mundo maravilloso. Entonces, un secreto es algo que está oculto, algo que no se ha dicho, ¿cierto? Es como, a ver, hay que tener claro que no todo lo que se oculta es un secreto, ni todo, ni todo secreto es algo oculto. ¿Me hago entender? Ejemplo, vamos a hacer una fiesta sorpresa, ¿cierto? Entonces tú debes guardar el secreto. Ese secreto es un secreto, pero no es algo para ocultar, sino que es momentáneo, es algo que es pasajero, ¿cierto? Pero hay un secreto que es prohibido. Ese secreto es prohibido, prohibido, no se puede hablar. Hay un tema que es importantísimo dentro de la genealogía, que es el transgeneracional y el intertransgeneracional. El transgeneracional son todas esas personitas que yo no conocí. Mi transgeneracional son esos tatarabuelos, bisabuelos, todas las personas que yo no conocí. Y el intertransgeneracional son las personas más cercanas, las que están más cerca de mí, ¿cierto? Entonces mi árbol, por ejemplo, un intertransgeneracional es de mi descendencia para abajo y los que conozco hacia atrás. El transgeneracional es todas esas seres que pertenecen a mi clan, pero que yo no, de pronto no los conocí y que son parte de mi vida, que son los bisabuelos, muchas veces los bisabuelos, los tatarabuelos, que muchas personas no tienen la oportunidad de conocer esas personas.
porque duran poco. Listo. Entonces, historias, por ejemplo, vamos a ver, a través de los secretos son, cuando son prohibidos es que no se puede hablar, que además ese secreto causa un sufrimiento dentro de un miembro del clan, de cualquier miembro del clan de esa descendencia. Eso es un secreto, es un secreto tóxico. Cuando se calla y no se habla y causa un sufrimiento dentro del clan familiar, alguno de los que pertenecen a ese clan familiar. Y es algo que se hace y que inconscientemente o conscientemente sabemos que si mis hijos o mi descendencia se da cuenta de eso que estoy haciendo, van a sufrir. Ejemplo, vamos a poner ejemplos que son un poco fuertes, pero que hemos vivido y que están dentro del clan. Asesinatos, abortos, los abortos nosotros no vamos a ir diciendo, no, es que yo no estaba preparada y me fui y me provoqué un aborto. O sea, eso es tema tabú. Eso es tema tabú dentro de las tema tabú dentro de los clanes familiares, ¿o sí? Son secretos que están guardados ahí y que nosotros sabemos o pensamos que si nuestros hijos se dan cuenta, nos van a juzgar y nos van a perder de pronto respeto o admiración, ¿cierto? Porque todos los abortos son conscientes o inconscientemente deseados. Todos. Los que yo voy y me induzco el parto, perdón, el aborto, o cuando simplemente el cuerpo lo expulsa. Los dos son consciente o inconscientemente deseados. Entonces, no importa cuál es el tema. Por acá dice Sandra Montenegro, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Entonces es importante empezar a observarlo. Preguntan, ¿las herencias de las tías, dice Laura, la herencia de las tías también cuenta? Sí, las herencias de las tías cuentan 4 generaciones hacia atrás. ¿Sí? Todos. Quiero cortar esa línea para que mi hija no repita los errores que cometí yo. Perfecto. Es empezar a observar, empezar a mirar. Es sin juicio. El árbol genealógico se mira con respeto, con amor, se ilumina desde la luz divina. No es para juzgarlo, no es para criticarlo, no es para ir a acribillar a nuestro clan familiar o juzgarnos a nosotros mismos por lo que hayamos hecho o haya pasado en nuestra vida, porque el ser humano tiene un proceso evolutivo que es normal. El ser humano tiene una etapa que es de inocencia, que es cuando estamos niños. Sin embargo, tenemos en nuestra memoria, en nuestro ADN, historias de atrás. O sea, en nuestro ADN está toda la información hacia atrás. El óvulo con el cual yo nací viene de 4 generaciones atrás. Las mujeres tenemos cierta cantidad de óvulos y va pasando, mi óvulo va pasando de mi tatarabuela a mi bisabuela, de mi bisabuela a mi abuela, de mi abuela a mi mamá y ahí nací yo. Entonces, ese óvulo tiene toda esa información de 4 generaciones hacia atrás. Pero es sin juicio. Tenemos una etapa de inocencia. La inocencia es un vacío de información. Y después llegamos a una etapa de ignorancia. La ignorancia es simplemente tener información equivocada. Es solamente eso. No es no tener información, es tener información equivocada. Entonces es sin juicio. Vamos a empezar. Lo importante de eso es que tenemos la oportunidad de empezar a cambiar nuestra vida y hacernos responsables de ella en cualquier momento, en el momento que tú elijas hacerlo, no importa qué edad tengas, lo importante es que digas, bueno, yo quiero empezar a mover esto y a cambiarlo. Me dicen por acá, Melusina, ¿cómo hago para romperlo? Nosotros manejamos muchas técnicas. Primero es hacerlo consciente y después, de acuerdo a lo que quieras romper, ir haciendo ejercicios para romper dependiendo de lo que sea.
Vivian Tavares dice, los secretos es anónimo de daño a un tercero generalmente. O sea, depende del secreto. Vamos a empezar a mirar cuáles son los secretos y qué efectos tiene sobre nuestro inconsciente. Ok, entonces, los secretos son como asesinatos, como asesinatos, abortos, como infidelidades. Ejemplo, un ejemplo de un secreto que pasa muchísimo en los clanes familiares. Por ejemplo, son dos hermanas y una es casada. Y llega la otra hermana y se enreda con el marido o el esposo de la que es casada. Y resulta que esa hermana tiene hijos también con el esposo de su hermana. Entonces, ¿qué viene a ser ese hijo de esa hermana? Viene a ser el hijo él viene a ser tío de la esposa, perdón, sobrino de la esposa y madrastra del sobrino. ¿Sí me hago entender? Entonces, esos secretos son una vergüenza para el clan y generalmente lo mantienen escondido. Entonces dicen, ¿quién es tu papá? No sabemos. No es que no sabemos quién es tu papá. Se ha visto mucho, o se ve en muchos casos de ese tipo. Esos son el tipo de secretos que generan vergüenza. Entonces, ¿qué hacen? Dañan a quien guarda ese secreto. ¿Por qué? Porque tiene que estar silencioso, tiene que guardar esos secretos. Cuando en mi clan familiar, alguien de mi clan eh, practica negocios ilícitos, eso es una vergüenza para el clan. Entonces todas estas personas empiezan a ser excluidas del clan, excluidas del pensamiento, excluida de toda esa historia. Cuando en el clan se ha hecho robos de herencia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se veía mucho antes, en la época antes, en la época de nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, cuentan la historia que era tanto el machismo que los papás dejaban a las mujeres sin herencia o los hombres dejaban a sus hermanas sin herencia. Entonces se robaban esa herencia y resulta que eso se nota después en las generaciones siguientes. Los nietos y los abuelos, perdón, los nietos y los hijos no pueden salir, no pueden surgir económicamente, les da dificultad avanzar en la economía. Eh, Aquí dicen, los nombres repetidos que significan mi árbol son todas rosas, margaritas y marías, son incestos. Si yo me voy a observar ese árbol genealógico, debe haber incestos. ¿Por qué? Porque todas son dobles. Yo soy doble de alguien de mi clan por muchas razones que después vamos a empezar a mirar los dobles para que lo podamos entender. Ese secreto lo descubrimos hace poco en mi familia. No sé a cuál secreto te refieres, pero bueno, hay cosas que pueden haber pasado en mis bisabuelos y abuelos, pero ellos ya no están. Pedí información a una tía, pero solo me envió fechas de nacimiento. No me comentó nada de otra cosa, nada, no me comentó nada de otra clase de eventos o sucesos. Mayela Eliana Arana. Con esa información podemos sacar mucha información. Si tú me dices a mí no tengo información de mi familia, no tengo información de mi clan, eso ya es una información. Ya con esa información podemos empezar a observar en tu clan familiar. En mi familia un tío se quedó con todo y no le dio a sus hermanos. Eso repercute tanto en su familia como en la de ustedes. ¿Sí ven? Porque qué memoria improntan ahí. Tener plata disocia. Tener dinero se pierde el amor familiar. ¿Sí ven? Entonces empieza todo eso. Wow, todas en mi familia se llaman Lucía. Hay que mirar hacia atrás. Mis bisabuelos maternos eran primos, se llama incesto. Eso es incesto. Yo, en mi familia también lo había. Mis bisabuelos eran primos hermanos. Una abuela, mi bisabuelo era un hombre con mucho dinero y le entregaron a su prima hermana, porque era un hombre con plata y era un buen hombre. Entonces, ahí viene un tema de parejas y de incesto.
Entonces, dentro de los incestos podemos observar cuando son gemelos, cuando hay transfusión de sangre o cuando en los niños, o sea, nacen niños Down, podemos darnos cuenta que en ese clan familiar hay un incesto. Hay que buscarlo. Ok. Otro secreto que también se guarda mucho es con los hijos legítimos. Cuando los hijos... Ay, se me está descargando eso. Perdón un segundo, yo pongo a cargar este computador. Ok. Cuando estos hijos cuando son hijos que no son del matrimonio, eso también es un secreto que se guarda mucho en el clan. Entonces, ¿qué pasa? Ha pasado mucho que es una vergüenza para quien guarda ese secreto, porque, por ejemplo, esta es la familia del matrimonio, ¿cierto? Se casa y es la familia del matrimonio. Y resulta que el papá tiene otro hijo fuera del matrimonio, ¿cierto? Y pueden haber eventos sociales y pueden haber cosas dentro de esa historia o eventos sociales o la escuela cuando son pueblos o con lugares muy pequeños y resulta que el niño no puede ir al colegio porque allá están los hermanos y ellos no saben que ese es hijo del papá. Entonces, ustedes se imaginan la memoria de ese niño cuando dice, no puedo ir a la escuela porque allá están los hijos de mi papá y ellos no pueden saber que yo existo. Son todas esas cantidad de información. Acá dice, voy a leer por acá, Irene Maldonado, ¿qué pasa cuando te llaman de distintos nombres y no encuentro mi lugar? Pido mi nombre espiritual y el nombre de mis dos bisabuelas maternas. Pido mi nombre espiritual y el nombre de mis dos bisabuelas maternas. O sea, no entiendo. ¿Tienes el nombre de tus dos bisabuelas o no entendí la pregunta? Claro, cuando te dan un poco de nombres y no tienes una identidad, no sabes quién eres. O sea, es como si perdieras como... Y además hay que buscar por qué te ponen esos nombres. ¿Qué significa cada nombre que te están dando? ¿De alguien que falleció? ¿Reemplazando un muerto? Qué es lo que están reparando con esta historia? Y me junté por acá y me junté con un hombre que también tiene hijos de diferentes mamás. Claro. Zuli, wow, mira que leí que en la familia hay Rosas. Mi mamá de crianza se llama Rosalía y yo Rosa. Esas historias es como si empezáramos a heredar cierta información de esas personas que repetimos los nombres. Pero eso lo vamos a ver después cuando profundicemos en este tema. Cindy Reyes Arbeláez, mi bebé nació Down. Hay que investigar hacia atrás. Además que son ángeles del cielo, son seres maestros, maestros de la vida. Si empezamos a observarlos desde ahí, esos seres son seres que vienen a reparar el clan y a reparar una cantidad de cosas. Mi madre vivió 6 meses con mi padre y la dejó al sexto mes de embarazo. Mi padre volvió y lo conocí a los 8 años y murió. A mí me ocurrió exactamente lo mismo, solo que el padre de mi hijo no murió, pero volvió a los 8 años de vida de mi hijo. Eso se llaman lealtades inconscientes. Cuando yo repito la historia de mi madre o de mi padre, son puras lealtades inconscientes. Todo eso es lo que empezamos a observar en el árbol genealógico. ¿Cómo defines el incesto en esta visión? Hay dos tipos de incesto. Hay incesto real o incesto simbólico. El incesto real es cuando vemos parejas que se casan, padres que violan a sus hijas y tienen hijos con sus hijas, hermanos que tienen sexo entre ellos. Eso es real, eso es un incesto real. Y el incesto simbólico, a ver, lo que pasa es que en el inconsciente hay unas características importantes que hay que tener presente cuando vamos a empezar a trabajar el árbol genealógico. El inconsciente tiene unas características. El inconsciente es atemporal. Para él no existe el tiempo. Yo en una terapia te puedo llevar al vientre, te puedo llevar a memorias
de cuando estabas muy pequeño, porque todo lo tienes en tu inconsciente. Entonces, para el inconsciente no hay tiempo, es atemporal. El inconsciente es inocente, él actúa, ¿cierto? Por eso es cuando hablamos del secreto, el libro del secreto, es que yo puedo ir entrenando mi inconsciente. ¿Por qué? Porque él toma como real todo lo que yo le diga, todo lo que yo piense, hable o haga, él lo toma como real. Por eso es tan importante la pureza de palabra, la pureza de pensamientos, porque yo creo mi realidad a través de mi inconsciente, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo, ¿cuál es un tipo de incesto simbólico? Cuando yo tengo el conflicto de Edipo o de Electra y voy y me caso con un hombre que es doble de mi madre, doble de mi padre, doble de mi hermano, entonces para mi inconsciente yo estoy teniendo sexo con alguien parecido a mi padre. Entonces ahí viene la sintomatología de no puedo quedar embarazada, me da dificultad quedar embarazada o no quiero tener hijos. Puede traer todo esa historia del clan. Entonces hay que empezar a tener presente eso. Una tatarabuela salió de la ciudad natal, Fabi. Hola Fabi. Una tatarabuela salió de la ciudad natal huyendo y dejó abandonada a la bisabuela. Y ella abandona a mi abuela. Y de ahí los abandonos. Mira qué bonito. O sea, es empezar a romper eso. Si ya lo tienes consciente, es empezar a romper con toda esa historia. ¿Cuáles son los principales síntomas que experimentamos cuando hay secretos en el sistema familiar? Mira, el tema con el dinero puede llevar muchos secretos familiares. Las relaciones de pareja llevan mucha información de tu clan, que hay secretos en tu familia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así como identificar. Mi bisabuela o mi abuela fueron mujeres abusadas sexualmente. No solamente se llama abuso sexual cuando viene alguien de la calle y te abusa, tu esposo te puede abusar cuando te forza a tener sexo sin querer. Para el inconsciente eso es una violación. Entonces, abuelas que fueron abusadas sexualmente, entonces viene la nieta y esa nieta se vuelve la más experta sexualmente, se sabe el Kama Sutra al derecho y al revés. Ella es una experta sexual, pero utiliza la sexualidad para enganchar, soltar y zapatear a los hombres. Entonces es una memoria inconsciente y me estoy vengando de los hombres porque los hombres son malos. Entonces es empezar a observar. Es que el árbol, hay mucha información, lo importante es sentarnos a entrelazar esa información, qué es lo que está pasando. ¿Cómo se pueden borrar las lealtades familiares? Primero, hacerlas conscientes. Hay que observarlas y hacerlas conscientes cuáles son las lealtades que tengo, Gaby. Nicole Esperanza Pino Morales, hola. Tengo una prima que solo está acostada, no camina ni habla, nada puede ser un secreto. Su padre es un secreto, ya que para mi abuela fue un escándalo que mi tía quedara embarazada y soltera. Eso quiere decir que quedó paralizada y hay que ver de tu clan familiar hacia atrás quién vivió paralizado, de quién es doble, qué fue ese suceso que pasó hacia atrás que ella quedó así, que está paralizada, no me muevo, ¿cierto? Entonces hay que ver y puede ser también del proyecto sentido. Cuando la madre y la hija se llaman igual o viceversa, ¿qué pasa? Son dobles. Vienen a cargar como una historia genética, una historia de repetir, tienden a repetir historias. Indagando nos enteramos que mi abuelita materna fue violada por un primo siendo muy niña. De esa violación nació mi tío mayor y él lleva los apellidos maternos. Ella se casó con mi abuelito. ¿Cómo puede afectar ese hecho en las siguientes generaciones? En las generaciones siguientes, lo que estaba diciendo ahorita, puede ser una persona que empiece a abusar de los hombres, una mujer que se venga a vengar de los hombres, puede ser una sintomatología que se puede presentar ahí.
Empezar a borrar los hombres, empezar a ser mujeres muy dominantes, dominantes donde empiezan a borrar a sus hombres, donde los empiezan a pisotear o a manipular. Entonces, es importante tenerlo presente. Buenas noches, gracias por brindarnos este espacio. Quiero preguntarte cómo se cortan las cadenas que llevamos o traemos de nuestros papás o abuelos. Sandra, hola, buenas noches. Lo primero hay que hacer conciencia. ¿Cuáles son esas cadenas que estoy repitiendo? ¿Cuáles son esas historias que estoy repitiendo? Reparando o pagando, entre comillas. Tengo tías que solo llevan el apellido de la mamá o la abuela. ¿Eso qué genera? Reconocimiento. No, son personas que no tienen un reconocimiento. Entonces les da dificultad en salir a la luz, les da dificultad de avanzar. Mi familia es tóxica. Se ven mucho los asesinatos violentos. Eso hay que empezarlo a romper hacia atrás. Todo eso hay que empezar a mirar cuál era la emoción que tenían, cuál era cómo veía esa persona, cómo veían la vida. Mira, esto es sin juicio, ¿cierto? Porque es que son niveles espirituales. Las personas que no tienen información actuamos de una forma, los que tenemos otra información actuamos de otra forma. Cuando yo tengo una información, comprendo plenamente las leyes que rigen el universo, empiezo a vivir en coherencia. En coherencia es pensar bonito, es hacer las cosas bonitas, empezar a transmutar todas esas rabias que se tienen o todos esos sentimientos que tienen. ¿Por qué? Porque todo el universo funciona de una forma perfecta. Todo funciona de una forma perfecta. El universo para su evolución de conciencia requiere de todas esas personas, de los que asesinan, de los celosos, de los compulsivos, de los ladrones, de todas esas personitas que hacen toda esa cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque son maestros que vienen a enseñarme cosas que yo debo comprender. Y todos los seres humanos, todos, los de atrás, los de ahora, que cometen toda esa cantidad de cosas, créanme que lo hacen desde el amor. En el ser humano, en el alma, solo existe el amor, no hay otro sentimiento, otra emoción, el alma solo tiene amor, no tiene ninguno. Entonces él dice, es que yo lo maté por amor, lo maté porque me violó, es que lo maté porque tiene más plata que yo, entonces yo necesitaba esa plata para darle a mi familia. Todos actuamos desde el amor. Hay que empezar a ver, y esto es muy, muy bonito, es porque nos enseña a mirar que todas las personas actúan es por una emoción no resuelta. Y eso es lo que hay que empezar a entender y empezar a soltar el juicio desde ahí. Para pelear se necesitan dos, solamente hay que comprender qué es lo que te está enseñando las personas que están ahí. Dice por acá Ana Catalina Trejo Esposo, me siento como la nieta vengadora de abusos. Algo te está sonando el inconsciente, hay que revisar hacia atrás. Ahora entiendo, a mamá la abandonó su papá y con mi nena se repite la historia. Entonces, hacer todo eso, mira, hay que empezar a ser consciente de todo eso y empezar a romperlo, empezar a ser consciente de todas estas historias, todos esos secretos, todas estas cosas que hay hacia atrás. Es mirarlo sin el juicio, simplemente comprendiendo que era lo único que tenían, era la única información con la cual podían vivir. Nadie da de lo que no tiene. O sea, yo doy lo que tengo en mi alma, yo doy lo que tengo en mi mente, yo doy lo que tengo y lo que conozco. Yo no puedo dar lo contrario. Cuando yo no conozco ciertas cosas, doy lo que conozco. Esa es la ignorancia. Doy información errada, pero es la información que yo tengo. Entonces, ¿yo qué hago? A través de esa información entrego y doy. Doy amor de acuerdo a lo que me enseñaron. No conozco otra forma. Entonces es importante empezar a dejar de juzgar. No, no es juzgar el clan, no es juzgar nada. Eh, Lina Valencia, ¿cómo me libero de ese pasado de mis antepasados? Primero hay que empezar a armar tu árbol y empezar a investigar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue esa emoción que ellos no pudieron resolver y empezar a comprenderla y evolucionarla? Mi papá fue abandonado con su hermano por su madre, por su madre, todo para quedarse con la herencia. Ellos vivieron en la calle hasta los 8 años aproximadamente, fueron adoptados luego. Hay que empezar a mirar cómo es tu relación con el dinero, cómo es la relación de tu clan con el dinero, de ahí para adelante, cómo empezaron a manejar y cómo empezaron cuál fue la visión que tuvieron del dinero. El sábado tenemos un conversatorio gratuito vía Zoom
sobre la abundancia. Ahí vamos a empezar a entender muchas cosas de la abundancia y del transgeneracional. Será de 10 de la mañana a 12 del mediodía, hora colombiana, para que estén atentos y puedan participar de ese conversatorio. Quiero saber si en Gladys Medina, quiero saber si en mi clan hubieran abortos indagando en la familia materna, no contado. Y en la paterna, poca información. Y he tenido un aborto y mi último hijo solo vivió 33 horas. Es una memoria inconsciente. Primero, debe haber incestos allí, porque no quisiste tener hijos. Hay que ver qué hay hacia atrás, que son esas historias que se salen y que no las conoces, que te lleva a no querer ser mamá. Es una memoria inconsciente, que uno se da cuenta, pero después de un tiempo. Mi familia por parte de mi padre son diabéticos y terminan con problemas mentales. Hay que mirar hacia atrás, cuál fue el tema del desamor, el tema de herencias robadas, que mejor prefieren desconectarse de la realidad porque sienten que no son capaces de seguir viviendo lo que viven. Sienten que no son capaces de vivir con ese desamor y con relación a la vida. La vida les pesa. Entonces, mejor me desconecto. Todas las personas, todos son desconexiones, cuando son sintomatologías mentales, cuando son adicciones, es una desconexión de la realidad que se vive, para perderse. Zuli, buenas noches. ¿Qué significa el Alzheimer en la familia? Lo mismo, es una desconexión. El corazón es territorio. Mi abuela y mi mamá terminaron solas, sin pareja. Yo también estoy sola, sin pareja. ¿Qué pasa? Hay que mirar hacia atrás. ¿Qué es esa memoria que hay en tu clan? O sea, hay que empezar a observar. Lo que yo quiero es que empiecen a recoger toda esa información. Toda, empiecen a armar esa información, a entenderla y pronto vuelvo y repito porque me lo han pedido. Yo hice un taller del árbol genealógico, cómo armar el árbol genealógico el sábado pasado, pero veo que hay personas que todavía quieren hacerlo. Puedo volver a programar otro taller de árbol genealógico para aprender a armarlo, porque esa información se puede tener, pero hay que después empezar a armarlo para que él solito vaya mostrando cuáles son esas memorias. Eh, Mayela, sufro de fibromialgia y estoy tratando de soltar todo aquello que cargo. He perdonado, trabajado con mi niña interior, miro a mi papá y mi mamá, pero el dolor sigue. Me he perdonado la culpa, pero nada, ¿qué puede estar pasando? Hay que mirar de quién eres doble en tu árbol genealógico y qué fue el sentimiento que no trabajó esa persona. Puede ser que venga de ahí, puede ser que venga de tu proyecto sentido, cómo fue tu nacimiento, cómo fue la forma en que te engendraron, porque también puede ser una información de ahí. La fibromialgia es todo me duele, todo es horrible y porque todo lo malo me pasa a mí. Es como todo esa información, ¿ok? Entonces, dentro de las características de los secretos, eso radica sobre todo en la importancia para el clan familiar. ¿Qué tan importantes son esas historias y esas memorias o esos secretos que hay en nuestro clan familiar? ¿Por qué? Porque hay personas que van a tener el desgaste emocional de guardar ese secreto. Entonces, ahí me parece súper importante porque hay personalidades desde el eneatipo, desde el eneagrama, que no soportan la mentira, que no soportan el ser deshonestos. Entonces, esas personas cuando tienen ese secreto, empiezan a guardar y su cuerpo empieza a tener una sintomatología hablando de eso que está pasando en su vida y que les está doliendo de forma brusca. Hijos fuera del matrimonio y no se dice. Ejemplo, mi padre tenía un amante, ¿cierto? Tenía un amante o tuvo un amante por mucho tiempo. Y resulta que mi padre tuvo hijos con esa amante. Y uno de los hijos del clan, de la familia, sabe el secreto. Y sabe que su padre le está haciendo infiel a su mamá.
Entonces, eso es un síntoma, eso es una emoción que esa persona no resuelve, que carga con una historia, que carga con una mentira o con un secreto que no puede decirlo, porque si lo dice es desleal a su padre. Los secretos se guardan generalmente por lealtad al clan o a alguien que pertenece al clan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Inconscientemente, por ese amor al clan, por ese amor al miembro del clan. Entonces yo guardo el secreto para no hacerle daño a esa persona que tanto ama. ¿Sí ven? Entonces es todo eso lo que hay que empezar a observar. Donde también estos secretos cuando los hijos son adoptados y el niño adoptado no sabe, pero todo el clan familiar sabe que él es adoptado, pero él no sabe conscientemente, pero en sí inconsciente sabe que hay algo ahí, que hay otra historia que él todavía no entiende y que de una u otra manera sale por cualquier lado. Entonces, todo el clan familiar sabe de esa historia de ese hijo adoptado. Entonces dice, ¿a quién? Hay que preguntarnos, ¿a quién estamos honrando haciendo ese sacrificio de guardar un secreto? ¿A quién estamos honrando? ¿A quién de nuestros ancestros? ¿A quién de atrás estamos protegiendo para no hacer daño? ¿A quién se está honrando manteniendo ese secreto? ¿Al papá, a la mamá, a un abuelo, a un bisabuelo? ¿A cuál de ese clan estoy honrando para guardar un secreto de cualquiera de esos secretos? De esos secretos de robos, de herencias, ese secreto de abortos, ese secreto de matanzas, ese secreto de injusticias que llamamos injusticias porque la injusticia no existe, ni el culpable existe. Son creencias del ego que nos llevan para poder juzgar, para poder criticar a nosotros y a los demás. Pero la injusticia no existe. Eso no es verdad. Y la culpa tampoco existe. Simplemente hay procesos de aprendizaje que nos lleva y nos pone la vida para poder evolucionar de una forma eh, mm, más elevada. Lealtades que se pueden repetir a través de los secretos. Ejemplo, a mi padre le dicen doctor, todo el pueblo le dice doctor, el doctor no sé qué, el doctor no sé qué, el doctor no sé qué. Y resulta que tu padre no terminó ni siquiera el bachillerato, pero todo el pueblo le dice doctor y tú sabes que tu padre no es doctor. Abogado, ejemplo, el doctor o el licenciado, como dicen en otros países. Entonces, resulta que tú sabes que no es abogado, no es, nunca terminó, pero todo el pueblo lo conoce como el doctor. Cuando crece el niño, cuando va a la facultad o cuando va a la universidad, resulta que esa persona no termina la carrera. ¿Por qué? Porque hay una lealtad inconsciente a que yo no puedo ser mejor que mi padre. Si a mi padre todo el mundo le dice que es un doctor, que es un abogado, pero es mentiras, yo no puedo estar por encima de él. Entonces, ¿qué hago? Me autosaboteo y no termino las carreras y no termino mis proyectos de vida por una lealtad inconsciente hacia el clan. Ejemplo, mi mamá el segundo hogar de mi familia, o sea, es el segundo hogar de mi padre. Mi madre es el segundo hogar de mi padre. Puede que yo repita o repare de la siguiente forma. No me case, no me case porque yo tengo que ser leal a mi madre. Mi madre no era la esposa de mi padre, era la segunda de mi padre. Entonces, ¿qué hago yo? No me caso porque debo ser leal a mi madre, porque no puedo ser mejor que ella. Esas son lealtades, esas son las lealtades inconscientes que hay que empezar a observar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las personas que nos encargamos o que empezamos a hacer eh, sacar esos secretos, a sacar esos secretos del clan familiar, son lo que llaman las ovejas negras.
Cuando empiezan a romper estructuras, cuando empiezan a sacar todos sus secretos, cuando empiezan eh, a sacar y a decir lo que verdaderamente es, por ejemplo, que venga alguien y diga, bueno, es que mi papá, el padre tiene dos familias, tiene la familia primaria con la que se casó y la familia secundaria que es la otra familia, ¿cierto? Entonces, eso es un secreto total. Nadie habla de eso, nadie dice nada. Y viene alguien y pregunta, ve, ¿qué tan raro tu papá? ¿Por qué casi no viene? Entonces dice, no, es que se la pasa viajando, trabaja viajando, entonces no, es el secreto de la familia, entonces no viene casi. Cuando llega el niño y dice, o la otra persona viene y dice, no, es que mi papá tiene otra familia. Nosotros somos la segunda familia, entonces mi papá tiene otra familia, vive con ellos y viene acá de vez en cuando. Generalmente son excluidos del clan porque rompieron un secreto, porque dejó de ser leal a ese clan familiar. Cuando hay secretos en el clan, siempre se repara, se repite o se compensa. Siempre estamos compensando o haciendo algo de nuestro clan familiar cuando hay esos secretos. Eh, ¿Qué pasa? Cuando hay, por ejemplo, hijos ilegítimos o muchos hijos, ¿cómo podemos reparar cuando un padre tiene muchos hijos o cuando tiene hijos ilegítimos? Entonces viene la hija o la hija o el hijo y dicen, no, yo me voy a volver monja o me vuelvo sacerdote. ¿Para qué? Para limpiar esa porquería del clan, para poder empezar a reparar ese clan, porque hay muchos hijos ilegítimos o muchos hijos regados con diferentes mamás. Entonces, ¿qué hace? Yo inconscientemente, ¿qué hago? No, me quiero ir de monja, me quiero ir de sacerdote o me vuelvo gay o lesbiana. ¿Para qué? Porque, uy, qué porquería de familia. Eso es una porquería. Entonces, ¿qué hago yo? Inconscientemente me vuelvo gay o lesbiana. ¿Para qué? Para no seguir procreando personas de ese clan, porque ese clan no es un clan bueno para mi inconsciente. Entonces hay que empezar a observar. Ahora, esas personas que de pronto se van del país y no vuelven a ver su familia, consciente o inconscientemente. Es una memoria de mi familia es horrible y no quiero pertenecer a ella. Es parte de es parte de ese proceso. ¿Cuáles son como los pasos de la transmisión de los secretos familiares? A ver, la primera versión, o sea, la primera generación, entonces, ¿qué hace? Ahí está el secreto, entonces el secreto es indecible, secreto, nadie habla del tema. La segunda generación es innombrable, eso no se nombra. Y la tercera generación es impensable, se niegan totalmente. Y ahora estamos en una época donde todo se está revolcando, todo se está buscando, todo se está sanando, todo se está diciendo, todo empieza a salir a la luz. Y todas esas memorias y todos esos secretos que hay en nuestro clan familiar quedan grabados en la psiquis individual y colectiva. Individual es en cada miembro del clan y que se hace responsable de sanar algo del clan. Y en la memoria colectiva del clan. ¿Sí ves? Hay unos secretos que quedan individual o colectivo en el clan. ¿Sí ves? Todos son abogados, todos los hijos mueren jóvenes, todas las mujeres son solteras, todas las mujeres se separan. Eso es colectivo. O individuales soy yo la que vivo eso. Y esas repeticiones es en la tercera generación donde más se puede observar todos esos secretos y todas esas historias. ¿Qué es el secreto? El secreto es proteger a ese ser que yo amo, proteger a mi clan, proteger esa historia. Entonces, ¿qué somos? Esclavos de los secretos. Nos hacemos esclavos de esos secretos. Al hacerme esclavo de ese secreto, lo repito inconscientemente. Entonces es empezar a observar cuáles son esos secretos que tengo. Y no es necesariamente decir, no, es que yo voy a ir a decirle a mi hija que yo intenté abortarla.
Y si de pronto ese secreto, cuando empiezas a decirlo, daña a tu hija, daña más el remedio que la enfermedad, es empezar a tener unas tácticas y empezar a tener y utilizar ciertas cosas para poder sanar esa historia. Entonces, vamos a empezar a buscar, vamos a tener muchos jueves donde vamos a entender y a comprender muchos otros temas. En el próximo jueves vamos a hablar de la importancia del número de hijo que soy en mi clan familiar, ¿sí? Porque cada hijo trae una información y cómo se pone en el árbol genealógico y qué nivel de conciencia tiene cada uno de los hijos que llega a nuestro clan familiar. Córdoba. Mi abuelo paterno tuvo muchísimos hijos reconocidos y no reconocidos y mi esposo actual tiene hijos reconocidos y no reconocidos. Estaré repitiendo la historia de la abuela. La está repitiendo la historia de tu abuelo. Gracias, estaré en la reunión de Zoom. Perfecto, bien llegados. Hola, Zuli, buenas noches. Después de empezar a realizar la investigación, estar conscientes de todas las heridas que arrastramos de nuestros ancestros, ¿cómo se puede hacer para sanar de todas esas heridas? Después de que las reconoces, hay muchas terapias de psicomagia que dependiendo de cada situación, de cada evento, dependiendo del evento, hay muchos ejercicios que se pueden trabajar. Gracias por contestar. Un abrazo en la distancia. Gracias, Fabi, lo mismo. Por favor, un domingo el curso del árbol. Perfecto, se tendrá en cuenta un domingo, un curso del árbol. Luisa Ferri, sí, qué bueno sería. Ok, perfecto. O sábado en la tarde. Podemos hacerlo un sábado en la tarde o un sábado o un domingo, no tengo ningún problema. Tengo un familiar que fue abandonada por su madre y en la adolescencia inició con esquizofrenia. Hay que mirar hacia atrás, hay que mirar porque esto es un transgeneracional. ¿Se puede pedir información al subconsciente o en los sueños? Se puede pedir información al inconsciente o en los sueños. Zuli, hola Zuli, Mercy. En la familia de mi padre casi todos los hermanos murieron de leucemia. Leucemia tiene que ver con la familia, clan familiar. A la misma edad de los 80 años, ¿qué puedes decirme de esto? Es un conflicto familiar, debe ser una familia disociada de muchos conflictos y muchas situaciones. La familia de mi esposo, todos los hombres han sufrido del corazón y han muerto por esta causa. Mi suegro tiene marcapaso y mi esposo tiene los triglicéridos altísimos. ¿Qué significa eso? Es territorio, tiene que ver con territorio, tiene que ver con el amor, qué tanto se siente amado o qué historias tienen los hombres del clan, son hombres borrados, dan con mujeres autoritarias, posesivas, controladoras y invaden el territorio del hombre. Hay que mirar hacia atrás, hay que mirar cómo vive y cómo resuelve esa situación. ¿A qué se debe la enfermedad mental? Dependiendo. Eso es dependiendo de cada enfermedad. Cada enfermedad tiene un significado y tiene una sintomatología inconsciente de la emoción. Cada enfermedad, todos los lunes, por Instagram, suliroman.es, estamos hablando de sintomatologías. Cada lunes estamos hablando de un síntoma diferente del cuerpo. Entonces ahí vamos a poder mirar qué es. Puede ser que se guarda el secreto para no dañar a mi madre. Generalmente estamos protegiendo a alguien, es una lealtad inconsciente, entonces guardo el secreto para no dañar a alguien de mi clan que yo amo mucho. Ese era mi caso. A los 33 años me enteré que fui adoptada. Muy duro y muchas confusiones. Depende de cómo lo mires. Puedes decirte que puede ser muy duro, puede ser horrible, pero también puede ser qué bendición. Tengo dos mamás, tengo dos papás. Eso depende de cómo lo mires. Si el secreto viene de una promesa, se puede revelar dependiendo. Dependiendo de la promesa y dependiendo de eso. Acuérdate que todo para el inconsciente real, lo que me imagino, sueño, imagino o vivo. Si una mujer tiene el secreto que su esposo tiene una hija y no se lo puede decir a su hijo legítimo, a ella le da un tumor cerebral. Eso viene y por ese secreto. Claro, porque puede ser, no es claro, puede ser. Lo que pasa es que acá se habla generalmente, se habla en una forma general de la sintomatología, se habla en una forma general de toda la información de genealogía. Pero cuando hay casos puntuales hay que empezar a observar, porque cada situación, cada persona, cada clan asume las cosas de una forma diferente. Para ti puede ser abandono, para el otro puede ser traición.
Entonces, dependiendo de cómo mueves tú, dependiendo de cómo asimilas o miras las cosas, es que hay que, cada ser humano, cada persona del clan ve las cosas de una forma diferente. Luis Fer, buenas noches, Uli. Cuando hay personas machistas en la familia, mi abuela era así. Noto que mi hermano también y mi hijo. Y eso que mi esposo no es así. A veces me deja aterrada de la forma que piensa con respecto a las mujeres y solo tiene 11 años. Puede ser, ¿por qué sucede esto? Por lealtades. Hay que ver de quién es doble tu hijo. Mi mamá, me ahogué. Está hablando mucho. A ver, mi mamá y mi papá eran primos y tengo un hermano, se enamoró de la prima. ¿Qué pasaría? Son incestos. Todos son incestos. ¿Y los gays que tienen hijos? ¿Qué? ¿Qué pasa con los gays que tienen hijos? Mm, tienen hijos, está bien. Cuando hay drogadictos, es una desconexión. Hay que estar buscando quién da, papá o a mamá. Maravilloso, muchas gracias, Uli. Con gusto, Melusina. Lina María, podemos tener por escrito lo que hoy nos compartiste. No, Bella, no tengo por escrito nada de esto. Voy haciendo y voy hablando de la información que voy teniendo. Gracias por Beatriz Adriana Salazar, gracias por compartir por este medio, me encanta, perfecto. Muchísimas gracias por este tiempo, fue hermoso seguir entendiendo. Ok, gracias por la información. Si no se tiene mucha información del clan, ya es una información. Ya eso tiene una información. El no tener información ya es una información. Zully, mi hermana y yo somos madres solteras. De acuerdo a lo dicho, el secreto vendría a 2 generaciones anteriores. Claro que esta situación solo se da en mi familia. Mis primas son casadas. Hay que mirar. Mira, en el árbol genealógico se observa absolutamente todo, se mira absolutamente todo, pero tú eliges a qué quieres renunciar y a qué no quieres renunciar, porque no toda la historia de tu clan es malo, no, hay cosas maravillosas y hay cosas que tú estás repitiendo, reparando de tu clan familiar y que te gustan. O sea, o puedes cambiarla o tú vivirla en conciencia. Yo estoy repitiendo esta historia y la quiero vivir en conciencia, la quiero vivir desde el amor, perfecto. O la quiero cambiar. Cada uno depende de la historia que tenga. Ok, entonces muchas gracias por haber estado. Nos vemos el próximo jueves, jueves de genealogía. Vamos a hablar del número de hijos, qué importancia tiene dentro de nuestra historia y nuestro clan familiar. Gracias por haber estado acá. Me encantaría que compartieran, que le dieran me gusta y que compartieran con sus amigos y familiares para que puedan tener esta información. Nos vemos el próximo jueves por Facebook, de lunes, martes, miércoles en Instagram. Tenemos unos temas maravillosos. El sábado vamos a pasar la información por Facebook, por este fanpage y por Instagram para que se inscriban a nuestro conversatorio sobre la abundancia de 10 a 12 de la mañana el próximo sábado. Y el 5 de septiembre tenemos un taller maravilloso sobre eneatipos, el eneagrama y genealogía. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el próximo jueves por acá, por este medio nuevamente y por Instagram. Chao, chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias de corazón. Me encanta compartir y poder entregar información. Gracias, chao. Cualquier información pueden ser por estos medios, por mi fanpage, por Instagram o mi celular 313-659-7481. Cualquier inquietud que tengas o que quieras observar algo más, me llaman. Chao, chao. Gracias.